Dios verdadero, ese Dios universal, ese Dios que no tiene principio, ese Dios que no tiene final, ese Dios que es omnisciente, omnipresente, ese Dios que nadie lo creó porque luego entonces ya no fuera Dios, ese Dios que no tuvo ningún origen, sino que todas las cosas tienen el origen por Dios. Y ahora resulta que 431 años después de Jesucristo, la Iglesia Católica en este concilio de Éfeso declara que María es Theotokos. ¿Qué te parece, Javier? Bueno, pues son las herejías, Manuel, que al más no poder se dan dentro de la Iglesia Católica. Bien lo refieres, tuvo que pasar mucho tiempo, siglos y siglos, para definir algo que no es basado en las Escrituras. No hay ninguna base bíblica en la que nosotros podamos contemplar o ver algún texto donde nos hable precisamente de que Dios fue creado o fue gestado en un vientre de alguna mujer para poder después dar a luz y nacer y entonces crear todo el universo, todo lo que nuestros ojos ven. Eso es una mentira, es una herejía. Bien, mencionabas el texto, Manuel, y también el libro de Marcos. El mismo Señor Jesucristo lo ratifica en el libro de Marcos capítulo 12, 39, a donde dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese Señor, ese Dios lleno de cualidades como son el ser único, el no tener principio ni fin, Manuel, el Todopoderoso, pues ese Dios es el que Jesucristo predicaba y así lo predicaba. Solo hay un solo Dios. Bueno, pues déjame decirte, y también, Javier, para todo el auditorio, hacerles un poco de referencia histórica en relación de cómo se llevó a cabo este concilio, cómo se fue fraguando este término de Theotokos aplicado específicamente a María. Pues ya desde el siglo III aparece en forma explícita la expresión Theotokos, es decir, María o Madre de Dios. Esta palabra de Theotokos, como ya lo expliqué, es de origen griego que significa Madre de Dios, literalmente la que dio a luz a Dios. Fueron entonces los católicos del siglo III de Egipto quienes empezaron o comenzaron a invocar a María como Theotokos, es decir, como Madre de Dios. Esto lo puede usted constatar en la página de internet de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús María, y ahí aparece esta historia que les acabo de citar. En este sentido, Javier, fueron los católicos de Egipto quienes empiezan a invocar, es decir, empiezan a decir, María es Theotokos, María es la Madre de Dios, y entonces les parece como que bonito el término, les parece interesante la raíz etimológica, y bueno, dicen, pues vamos a entrarle a debate, y lo proponemos en el concilio de Éfeso del 431, donde después de muchísimos debates, pues llegan a la conclusión de que efectivamente María es Theotokos. Y aquí, bueno, la pregunta para todo el auditorio: ¿qué cree usted acerca de esto? ¿Cree que realmente María es Theotokos? Es decir, María es Madre de Dios, que literalmente Theotokos significa la que dio a luz a Dios. Ahí está el teléfono ya también, como ya lo cité, disponible, el 3770-2025, Javier. Así es, Manuel. Fíjate que ya previo a este tema he analizado, he sondeado a 2-3 personas en el trabajo, a veces en la hora de comida, preguntando si saben este origen y el significado de la palabra Theotokos, y no lo saben, no lo comprenden porque no está en su
ver precisamente esta terminología. Cuando les dices Teotokos quiere decir María o Madre de Dios, entonces inmediatamente dicen, María, porque así les han enseñado erróneamente, Manuel. María no es Madre de Dios. Esto lo vemos bíblicamente y quiero tomar un texto en el libro de Juan capítulo 4 versículo 21, a donde el Señor Jesucristo dice y predica: Dios es espíritu. Desde el punto mismo de que expresa el Señor Jesucristo que Dios es espíritu, un espíritu no nace, un espíritu no tiene materia, un espíritu no puede formarse dentro de un vientre. Así es nuestro Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, y bueno, empieza el Señor a dar otros puntos doctrinales, puntos para analizar, pero principalmente Dios es un espíritu que siempre ha existido, que no tiene principio ni tiene fin, ni nadie lo formó, ni nadie lo tuvo, como dice precisamente el dogma de María, Madre de Dios, que se gestó dentro del vientre de María y después nacer y entonces ser el Padre de la creación. Bueno, pues en este sentido, haciendo referencia o continuando con la referencia histórica que estoy citando, pues en este concilio de Éfeso del 431 se reúnen 200 obispos católicos que proclamaron que María era Teotokos. Imagínese usted, 200 obispos católicos reunidos en ese concilio. Esos obispos, en teoría, se supone que estudian la Biblia. Se supone que estudian la materia de teología. Se supone que estudian también raíces griegas o grecolatinas, etcétera. Y aún a pesar, Javier, de todos esos estudios que tienen, llegan a esta errónea conclusión, dándole un término erróneo a María, porque no se puede decir, ni siquiera por terminología, de que María es Teotokos. Pues ahí está el comentario. Les recuerdo el teléfono en cabina, el 3770-2025. También tenemos el WhatsApp, el 33-23-40-36-16, para que se comunique con nosotros, nos haga llegar sus comentarios. El tema de esta noche: el dogma herético católico romano de que María es Teotokos. Regresamos en un momento. Radio La Luz del Mundo, las 24 horas del día, contigo. Distancia del día más triste de mi vida,
puedo decir con libertad que soy feliz, que soy feliz. A distancia del crudo invierno de su ausencia, mi corazón ahora da cuenta de que Dios sigue aquí. A distancia yo testifico la presencia de mi Jesús y su grandeza en la unción de un varón, y me llena de gozo y dicha inefable gritar que ahora tengo un Padre y que su nombre. Estamos de regreso con ustedes en su programa Radio La Luz del Mundo, Escucha la Verdad, un programa líder en temas religiosos que desde el año de 1997 hasta la fecha, chequen ustedes, desde el 97 hasta la fecha, que había ya 19 años, todas unas generaciones que van pasando, que van escuchando la radio, muchas personas que se han convertido de la idolatría del catolicismo a Cristo Jesús, que se han convertido de las tinieblas a la luz, que se han convertido, Javier, de esa oscuridad donde se encontraban a Cristo Jesús, que es la luz, que se han convertido también de esas filosofías, teologías y huecas sutilezas que es según los hombres a Cristo Jesús, el verdadero, Javier, la verdad absoluta y única. Y en este sentido estamos hablando nosotros de esa verdad. Tenemos la oportunidad de hablarla, de decirla, de pronunciarla y por supuesto de proclamarla. Y bueno, les recuerdo el teléfono de nueva cuenta en cabina, el 3770-2025, para que se comunique con nosotros, nos haga llegar sus comentarios en torno al tema. ¿Cree usted que María es Theotokos? Es decir, ¿cree usted que María es Madre de Dios? Pues ahí está el comentario, ahí está la pregunta. Bueno, siguiendo, Javier, en ese orden de ideas, dicho concilio de Éfeso del año 431, donde se proclama que efectivamente María es Theotokos, después de haberse juntado 200 obispos católicos romanos, llegaron a esa herejía. Erraron en cuanto al pronunciamiento, tan siquiera, Javier, del término, ya no digamos en la profundidad de lo que es que María es Madre de Dios, sino desde el mismo concepto es erróneo. Pero bueno, ¿por qué se llevó a cabo en Éfeso este concilio? Sencillo, porque en Éfeso, recordemos para todo el auditorio, Javier, que en Éfeso era una ciudad de características de deidades maternas. Ahí está, por ejemplo, Diana. Y esta Diana de los Efesios, que bíblicamente tú lo vas a citar, era honrada, era adorada por todos ellos, y
creían, Javier, precisamente de que esta Diana era precisamente madre, de que era reina, títulos y títulos que le daban a esta diosa femenina que aplica o que se le también aplicó a María hoy en día. María, Madre de Dios. María, Reina del Cielo. María, la generala. María esto, y título tras título tras título en una deidad femenina católica. Así es, Manuel. Perdón. Dentro de esta ciudad de Éfeso, a donde el apóstol Pablo llegó a predicar, y esto lo cito en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23 en adelante, a donde llega precisamente el apóstol Pablo a anunciar la palabra de Jesucristo, y se encuentra con una adoración a una deidad femenina, materna, que en Éfeso se daba el culto a Diana la Grande, o Grande Diana de los Efesios. Y entonces esta deidad, Manuel, que no tan solo se adoraba en Éfeso, sino en toda Asia y el mundo entero, nos habla precisamente de por qué buscar siempre una identidad femenina, materna, para que el hombre la adore o le rinda culto de adoración. Pues entonces llega el apóstol Pablo y empieza a anunciar el evangelio, y esto les causó mucha molestia a aquellos hombres, porque aparte de que en Éfeso se adoraba, repito, esta deidad, les dejaba una grande cantidad de ganancias al quien hacía el artífice o el arte de hacer templecillos de esta diosa. Y al llegar la palabra y descubrir que solo Dios es espíritu y que no tiene principio ni tiene fin, y que esa deidad materna es una herejía adorarla y rendirle un culto, entonces el negocio se iba a venir abajo, sencillamente. Por eso no aceptaron y empezaron a sacar al apóstol, lo echaron fuera de la ciudad, porque se venía abajo si descubrían que realmente Dios no tiene principio ni tiene fin. De ahí el por qué la influencia, Javier, de Diana en esta proclamación de María la Católica, porque aquí hay que hacer una puntuación, una connotación bien definida, en el sentido de que una es la María la bíblica y otra es María la Católica, a quien se proclamó como Teotocos. No fue a María la bíblica, sino fue a María la católica, la inventada por la Iglesia Católica, la que le deja una derrama económica a su misma Iglesia, a la que han desde el 431, imagínate, desde el año 431 hasta la fecha, ¿cuántos milenios, cuántos años, miles de años han pasado? ¿Cuánta ganancia les ha dejado en las arcas del Vaticano, así como esta diosa Diana les dejaba precisamente esa derrama económica en esa ciudad de Éfeso? Pues a la Iglesia Católica le ha dejado bastante cantidad de dinero, derrama económica, el haber proclamado la maternidad divina de María. María la inventada por la Iglesia Católica, porque María la bíblica, esa no es Teotocos, Javier. Así es, Manuel. Entrando en el análisis y siguiendo la línea que nos estás marcando, hoy en día, al buscar información acerca de esta Diana, pues ya quedó en el olvido. Muy poco se adora en esta región a Diana de Éfeso, pero han cambiado, ha seguido el sincretismo, Manuel, de seguir proclamando ídolos o figuras femeninas como una imagen a la que se tiene que adorar. Hoy ha cambiado, hoy es la guadalupana, hoy es la zapopana en nuestra región, en otros países como en Cuba la del Caridad del Cobre, o Sinsin en China.
Manuel, que solamente lo que hace la Iglesia Católica es ir buscando las regiones donde se adoran distintos ídolos o imágenes e implantar por medio de esto la adoración Teotocos a María y proclamarla como María, Madre de Dios. Haces una observación importante: María no es Madre de Dios. Y esto bíblicamente lo hemos comprobado. Dios es espíritu, Dios no tiene principio, no tiene fin. Quien es realmente María la bíblica, María la que nos habla el Evangelio, María la que el Señor Jesucristo mostró, es precisamente la madre del Señor Jesucristo. Y es una gran diferencia, porque Cristo no es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Hay un texto en el libro de Lucas que nos marca precisamente, Manuel, la identidad de esta María, la bíblica, en Lucas 1:32, cuando el ángel le anuncia que iba a su cuerpo a ser parte para que naciera precisamente el Hijo de Dios. En el libro de Lucas 1:32, el ángel le anuncia y le dice: este será grande, refiriéndose a Cristo. Este será grande y será llamado Hijo de Dios. No está diciendo que el que iba a nacer del vientre de María iba a ser Dios, sino claramente hace esta observación y dice: será llamado Hijo de Dios. Bueno, pues aquí también debemos de hacer, Javier, la connotación correspondiente y subrayar, puntualizar de que esta situación de la mitología católica fue ya sus antecedentes fue la mitología griega, donde en esta mitología griega ya se daban estas figuras también maternas dentro de la misma, y alguna diosa era representada como madre de algún otro dios. Por ejemplo, ahí está Zeus, dios supremo, tenía por madre a la diosa Rea. Otro ejemplo, bueno, esto lo tenemos en Hechos 19:25 de Diana, que tú ya lo leíste, y lo leíste en este sentido, Javier. Se daba esta fusión de las mitologías tanto griegas como romanas, y toma la Iglesia Católica estos conceptos religiosos, estos conceptos de las deidades, y bueno, dijeron, bueno, si a los efesios les dejó ganancias, si a los griegos les dejó ganancias, si a los romanos la figura materna de esa deidad les dejó ganancias, pues vamos entonces también nosotros inventando una deidad femenina, una diosa madre, que sea la madre de Dios. Y la pregunta es, Javier, ¿de cuál Dios? Porque estamos hablando de que si es una María inventada por la Iglesia Católica, pues no es María la madre de ese Dios único y verdadero que tú ya señalaste, porque esa María, la bíblica, es madre del Hijo de Dios, no de Dios, no es Teotocos, sino Cristotocos o Jesústocos. En este sentido, pues ¿de cuál Dios está hablando la Iglesia Católica? ¿Del Dios Trino? Y entonces ya estamos hablando de otra deformidad, de otra bifurcación, Javier, de que María, María, la inventada por la Iglesia Católica, pues no solamente es madre de un Dios, sino de un Dios trino. Así es. ¿Cómo ves las barbaridades? Sí, se va, Manuel, ramificando esta herejía y va tomando distintos cursos. Y si se acepta entonces que María es madre de Dios, bueno, tienen a Jesucristo como Dios también y al Espíritu Santo como Dios. Entonces no nada más es madre de un Dios, sino de tres, cuando la palabra del Señor claramente nos dice: María, la bíblica, dio a luz a Jesucristo. Por eso vamos a ir, Javier, a nuestro corte. Después del mismo comentas lo que estás mencionando. Les recuerdo el teléfono en cabina, el 3770-2025, para que se comunique con nosotros el tema de esta noche: dogma herético católico romano de que María es Teotocos.
Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Estamos de regreso con ustedes en su programa Radio La Luz del Mundo, Escucha la Verdad, un programa líder en temas religiosos. Y bueno, Javier, ya tenemos participación del público. Así es, la señora Ciaja de la colonia Guisachera, El Salto, manda saludos y le expresa muy bonito programa. Señora, un saludo fraterno, la invitamos para que nos siga escuchando en los programas posteriores. Bueno, Javier, que esta colonia de la Guisachera es una colonia que normalmente nos está sintonizando, que sigue precisamente los programas que se hablan en este jueves de Historia del Catolicismo, y que ojalá, dice que la señora, esto nos da la idea que todavía no forma parte de la Iglesia La Luz del Mundo, pues que Dios, Javier, haga la obra también en sus corazones. De nosotros simplemente es el comentario, y bueno, la obra como siempre es de Dios. Y en esto hacemos rogativas siempre para que Dios abra el entendimiento, ponga la fe en el corazón y poder creer en el Señor Jesucristo. Ojalá Dios también, Javier, a todos los radioescuchas que no son de la iglesia, pues quite ese velo, pero también quite esas cuestiones de superstición, esas cuestiones de cerrarse, y que piensen que se está ofendiendo a su madrecita, la Madre de Dios. No, María no es su madrecita, María tampoco es la Madre de Dios. No es ninguna ofensa, simplemente estamos aclarando en este sentido, Javier, para que no haya duda al respecto. En ningún pasaje bíblico podemos encontrar de que María sea Theotokos, sino María es Christotokos o Jesús Tokos, es decir, María es Madre de Cristo, Madre de Jesús, Madre de el Hijo de Dios, que son cosas diferentes. Y estábamos haciendo el análisis antes del corte, en el sentido de que, bueno, si se dice que María, la inventada por la Iglesia Católica, es Theotokos, es decir, es Madre de Dios, luego entonces, pues María es madre de una Trinidad, porque la Iglesia Católica considera de que Dios es un Dios trino. Así es, Manuel, y pensar esto, decíamos antes del corte, es una herejía, y crecer esta herejía es ir abundando en la idea católica. Vamos basándonos, repito el texto que di en el libro de Lucas capítulo 1:32, a donde se le hace el anunciamiento a María que iba a ser madre de Cristo, de Jesús, del Hijo del Altísimo. En Gálatas 4:4 dice el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quien nace de María no es Dios. Esto lo remarcamos, lo dejamos bien claro. No nace Dios de María. El que nace es Jesucristo. Y repito el texto del libro de Gálatas: cuando se llegue el cumplimiento, el alumbramiento, los 9 meses, quien nace es Jesús. Por eso el término bien aplicado, María es Christotokos. Bueno, fíjate que dentro de los diferentes cánones que se dieron o se mencionaron en torno a este concilio de Éfeso del 431 después de Cristo, el canon primero dice: si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emmanuel, y por ese hecho la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Aquí hay una confusión dentro de lo que es la interpretación, Javier, de las Sagradas Escrituras. En este sentido lo están entendiendo literalmente, lo cual no debe de ser de esta forma. Sin embargo, viene esa cuestión que siempre, ese tinte, que la Iglesia Católica siempre hace para que crean a fuerza, ¿no? El que no cree así,
viene la sentencia, el tal sea anatema, sea maldito, o el tal también sea separado de la iglesia, sin dar margen a que el pensamiento, la inteligencia funcione y venga ese análisis teológico doctrinal, y por supuesto, Javier, con esa dirección de Cristo para poder entender correctamente de que Jesús no es Dios. Y es que, Manuel, el aplicar esta maldición del mismo, el que no crea el dogma sea anatema, hoy en día se sigue viviendo, parece de dar risa, pero así es. El hablar de que María no es madre de Dios, inmediatamente surge, Manuel, ese temor, ese pensar, bueno, si yo digo que María no es madre de Dios, me va a castigar, me va a traer una maldición, y esto no pasa nada. Claro que el Señor Jesucristo nos enseña a escudriñar, a pensar y analizar las Escrituras. Aquí estamos viendo, ya dimos el texto de Lucas 1:23, a donde los pasajes nos dicen: quien nace de María es Jesucristo, y esto es María Cristotocos, perdón. Fíjate que dentro también de estos cánones, y refiero el segundo, me parece también importante mencionarlo, porque dice que si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre se unió a la carne según hipóstasis, es decir, la persona o la sustancia, y que Cristo es uno con su propia carne, a saber que Él mismo es Dios al mismo tiempo que hombre, el tal sea anatema. Viene una palabra, Javier, que la Iglesia Católica se la sacó de la manga en ese concilio, y dijo: pues bueno, vamos a fundamentar este dogma de que María es Theotokos con la hipóstasis, es decir, y esto déjame decirte, Javier, que aunque es un término o un término del pensamiento filosófico griego, que antes que la Iglesia Católica lo utilizara, ya también los griegos lo utilizaban, precisamente al mencionar que las deidades, esas deidades que tenían en el monte del Olimpo, podían descender a la tierra y de alguna forma tener un contacto con los mortales, y entonces se hacía, Javier, en ese acto carnal, tanto de ese Dios con la humana o la mortal, se daba este proceso de lo que es la hipóstasis, es decir, se unía, se fusionaba lo divino, la esencia de lo divino con lo humano, y entonces el que nacía pues era un Dios. A este proceso la Iglesia Católica le llamó también hipóstasis, que ya se venía dando con los antiguos griegos, porque ellos también decían que los dioses del Olimpo descendían con los mortales, podían tener algún tipo de relación carnal, y el producto nacido pues era por consecuencia, por hipóstasis, un dios. Así es, vemos el caso de estos dioses del Olimpo, de Zeus al engendrar a Hércules, Manuel, y toda esa filosofía y toda esa cuestión del monte Olimpo. Pero bueno, aquí en la palabra del Señor es bien clara. Nos habla que María solamente iba a ser el vaso, iba a gestarse en ella lo que iba a nacer, y era Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, pues vamos a ir, Javier, a nuestro siguiente corte. Recuerdo el teléfono en cabina para todo nuestro auditorio, el 3770-2025, el tema de esta noche: dogma herético católico de que María es Madre de Dios, es decir, de que María es Theotokos. No se vaya, regresamos en un momento. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy.
Perfuma él al pueblo que le diste tú, de grato olor somos, Señor, por la elección. Sé tú su Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Estamos de regreso con ustedes en su programa Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad, un programa líder en temas religiosos. En esta noche de historia de Jueves de Catolicismo, estamos tratando el tema acerca del dogma herético católico de que María es Theotokos. El teléfono en cabina, el 3770-2025. Y bueno, les recuerdo que ya estamos en el último bloque. Y si no, Javier nos habla, pues entonces se lo pierden. Así ya tenemos participación de público. Así es, Manuel. Tenemos una lista así rápidamente. Esperanza Plasencia de Tlaquepaque, Dona Gutiérrez de Tlaxcala, Guillermo Vázquez de Cuernavaca, Rogelio González de Colima, que nos escucha jueves a jueves, Pablo Ramírez, Carlos Osorno, Teresa Pineda, Alfonso López, Josefina Menchaca, Margarita Morales, Luis Rodríguez, Frank Díaz Maldonado del Salto, Roberto Morales, José Marín, Ricardo Correa, Pascasio Hernández de la Colonia Leodoro, Esteban Torres de Betel, la hermana Meladia Delgado, al penal de Puente Grande, que también tenemos un auditorio grande en este lugar, tanto varonil como femenil, Manuel. Bueno, pues vamos a continuar, Javier, con el programa porque el tiempo es oro y si no, no vamos a concluir este tema para todo nuestro auditorio. Bueno, la gente, Javier, se ha de preguntar, y te hago la pregunta a ti. Bueno, y si María es Theotokos y si María no es Theotokos, pues ¿eso qué tiene que ver? ¿En qué me perjudica? ¿En qué me beneficia? ¿O por qué estos temas se están tratando? ¿O cuál es el fondo? ¿Cuál es el meollo del asunto? Bien, Manuel, el hablar de que si es madre de Dios o no es madre de Dios, si es madre de Jesucristo, bueno, esta es la forma, pero de fondo estamos viendo la mentira y el engaño que la Iglesia Católica durante muchos tiempos ha manejado y trastocado el pensamiento y el sentimiento de distintas personas. Tal es el caso de que
Si tú predicas a Jesucristo como Salvador, inmediatamente te dicen, no, es que también María es Salvadora, es corredentora. Ahí está el fondo de la situación. María solo fue el vaso donde naciera o se formara en su vientre lo que fue el Señor Jesucristo. Nace el Señor Jesucristo y María pasa a segundo término. Quien es el Salvador, quien es, Manuel, el Redentor, es precisamente Jesucristo. Este es el fondo de no permitir que ese engaño, que esa mentira inunde nuestra fe, nuestro corazón, nuestro pensamiento, y ver claramente lo que Cristo ha enseñado. Quiero tomar un texto que se encuentra, Manuel, en el libro precisamente en 1 Corintios capítulo 8 versículo 5, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. María nada tiene que ver, ya pasa a segundo término. El Salvador, el Redentor es Jesucristo. Bueno, ya es que aquí también, Javier, se te pasó mencionar para el auditorio el hecho de que es importante definir esto que estamos hablando, porque para la Iglesia Católica es más importante María que Cristo. Efectivamente. Y esto es así, en la teología católica así lo dice, que María, hay que llegarse a María para poder llegar a Cristo, hay que llegarse a María para poder llegar a Dios, etcétera. O sea, esto es erróneo. Esto no es así, aparte del culto que también de adoración, de honra que se le da a María, lo cual también, Javier, es una situación de prohibición doctrinal, porque al único que se le debe de adorar, al único que se le debe de honrar es a Dios y a su Hijo Jesucristo. Así es, el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, el mismo Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el medio. María, repito, no tiene nada que ver con la redención, con la salvación. Es Jesucristo el único Redentor. La adoración que se da, Manuel, lo hemos visto y hemos hablado en distintos programas, que Dios prohíbe precisamente esta adoración a las figuras como son la María católica, la María que se ha vendido durante mucho tiempo, la María figura que en los altares se le rinde culto. Esto es lo que Dios prohíbe, y prohíbe tajantemente. Bueno, fíjate que dentro de las curiosidades de controversia de la Iglesia Católica Romana, cito la siguiente, para que vean que hacen un dogma, pero ni siquiera ellos mismos lo entienden, Javier. Y esto para el auditorio, para que también lo analice en este sentido. En lo que fue el siglo XIV, hubo por ahí, Javier, una introducción a lo que es el Ave María. Y bueno, este del Ave María, que posteriormente se extendió su rezo en el siglo XVIII como un rezo oficial de la misma Iglesia Católica, pues entonces literalmente este rezo dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. Bueno, ¿cómo? Por un lado, el dogma del 431 dice que María es Theotokos, es decir, de que María es Madre de Dios, y en este rezo del Ave María, que se introduce en el siglo IV y posteriormente se extiende como rezo oficial de la misma Iglesia Católica en el siglo XVIII, dice: Dios te salve María, es decir, María, tú ocupas de Dios. Bueno, ¿cómo puede ser Madre de Dios y al mismo tiempo pedir que Dios sea con ella? Cosas ilógicas. Según el concepto y según la declaración del dogma, Manuel, esto es ilógico, porque están poniendo a María superior precisamente a Dios, el que quien tiene la maternidad, quien puede mandar, quien puede ordenar como si Dios fuera un niño para que la obedezca. Pues esto es ilógico.
Pues también Javier dice ya por ahí otro comunicado que nos lo están poniendo en pantalla. Dice: soy el hermano Darío Sánchez de la colonia Nueva Era. Muy interesante el tema este jueves de historia del catolicismo. Dios los bendiga y reciban un cordial saludo. Saludo también de los hermanos de Nueva Era en San Quintín, Baja California. Pues un saludo para todos los hermanos de lo que es la colonia Nueva Era. Y por supuesto, Javier, a los hermanos de San Quintín, Baja California, al hermano Darío y toda su familia también un afectuoso saludo en Cristo Jesús. María Emilia dice: saludos de la cuarta sección. La cuarta sección es la Jalisco cuarta sección, quiero imaginarme. Pues hermana María también, María Emilia, un afectuoso saludo. Creo que es la hermana que un día la tuvimos aquí en el programa, ¿te acordarás? Sí. Que nos hizo el favor de acompañarnos y hablar precisamente unas experiencias que ya tuvo desde su infancia y juventud dentro del catolicismo, que no fueron experiencias gratas, sino todo lo contrario. Y Manuel, recuerdos de cuando fuimos a hacer un programa precisamente, o varios programas a la cuarta sección. Efectivamente, vaya ellos, un saludo fraterno en Cristo Jesús. Bueno, también dice Yasik del Ángel Torres: buen tema, Dios los bendiga. Pues un saludo también para Yasik del Ángel Torres. Alex Rosa dice: qué hermoso entendimiento tenemos, Dios los bendiga, hermanos. Pues afortunadamente, Javier, estamos bajo la sombra del Altísimo y por supuesto tenemos una verdad revelada única y exclusivamente al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín. Abdalí Rodríguez, interesante también el tema, se comunica con nosotros. Pues Javier, el tema yo creo que da para más. El tiempo es corto, pero bueno, vamos cerrando, Javier, este tema de que María es Teotocos. Así es, Manuel. Quiero cerrar mi participación con un análisis, un texto en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, a donde dice que todas estas perseveraban. Está hablando de mujeres y entre ellas estaba María, la madre del Señor Jesucristo, reconociendo precisamente que solo hay un Dios, un Salvador, que es Jesucristo, y sujetándose a la doctrina de Cristo para poder alcanzar la salvación. Hoy María, la bíblica, está bajo el altar de Dios, segura, sin interceder, sin servir como un puente. Esto lo hace la María católica, que repito, la ponen como redentora, como intercesora. Este texto es muy hermoso, analícenlo, léanlo en sus casas. Nos habla precisamente de la vida de la mujer que dio a luz al Hijo de Dios. Bueno, pues ahí está los comentarios. No hay que llevarnos guiar, o no hay que dejarnos guiar por conceptos, por ideas, por cuestiones filosóficas, por cuestiones teológicas, por cuestiones de huecas sutilezas, sino hay que dejarnos guiar, Javier, por la verdad de Jesucristo, y esta verdad la tenemos única y exclusivamente bajo la luz de las Escrituras, y por supuesto esta verdad pronunciada, esta verdad publicada por el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, en esta era. También, Javier, esta era de luz y de conocimiento. Así es, Manuel, y invitamos al auditorio para que lea la Biblia, escudriñe, analice. Esto nos va a dar una luz preciosa para comprender la doctrina de Cristo. Bueno, pues ya, Javier, estamos por irnos. Agradezco los comentarios vertidos en esta noche de jueves de historia de catolicismo. Es un gusto enorme, y si Dios nos lo permite,
permite, el próximo jueves aquí estaremos con un tema muy importante. Bueno, los invitamos para que el día de mañana continúe con esta programación a partir de las 9 de la noche de este programa líder de Radio La Luz del Mundo, Escucha la Verdad, y nosotros nos estaremos oyendo el próximo jueves, si Dios así lo permite. A nombre propio y a todos los que hacemos posible este programa, les decimos pásela bien y que Dios les bendiga. La luz del mundo hoy. Análisis, propuestas y reflexiones que nos mueven en un solo sentido. El sentido fraterno de la palabra. Le esperamos en nuestra siguiente emisión por esta frecuencia. La luz del mundo hoy. Palabras de vida con sentido fraterno.